Buenas noches, pues vamos a comenzar con la clase de la letra Kaf, la letra Kaf y la letra Lamed. Obviamente, la letra Kaf, como ustedes han de recordar, la letra Kaf quiere decir hueco o palma de la mano. ¿Cómo es que se hace la letra Kaf? Obviamente, como ustedes ya saben, empieza desde la parte superior en punta y hay que dibujarla de una forma curva, como lo estamos viendo en esta ilustración. Independientemente de la parte de que represente la palma de la mano o el hueco, también viene a simbolizar ciclos, una repetición de sucesos. Si nosotros lo vemos desde otra perspectiva, esta letra que toma la forma de nuestra mano, de la mano derecha, si lo hacemos con esa figura, toma la forma exacta. Y es precisamente la mitad de la otra mano, que viene a cerrar todo un ciclo, que viene a cerrar un círculo. Entonces, la letra K no solamente representa hueco, palma de la mano, puño, con la acción de agarrar, con la acción de tomar, sino que también viene a representar procesos cíclicos, repetitivos. Y ustedes también recuerdan el valor guamétrico de la letra Kaf, que es de 20. Entonces, en este sentido, la Bet que sucede a la Aleph, así la letra Kaf sucede a la letra Yo. Es la primera letra que viene a representar las decenas. También la letra Yod representa ya las decenas, pero digámoslo así que viene a fungir como un puente. Entonces es la letra Bet que representa las decenas y que viene a representar una fuerza creadora entre lo divino y lo humano. Por eso simboliza, por eso simboliza la mano. Simboliza también la receptividad precisamente de esta fuerza. Y obviamente esta fuerza humana y esta fuerza divina están totalmente ligadas, están estrechamente ligadas. En este sentido, la letra Kaf, que también representa la parte de tomar o la parte de agarrar, y valiendo 20, tiene una estrecha conexión con la receptividad en relación con la fuerza emisora, que en este caso es Yod. Yod es la fuerza emisora y la letra Kaf es la fuerza receptiva. Al mismo tiempo que el lado opuesto, el polo de la revelación de esta fuerza es recibida precisamente por la parte de la letra K. Permítanme tantito. Muy bien. Entonces, tiene una fuerza, un significado muy potente con respecto a la parte de la receptividad. En este sentido,
con la letra Kaf se empieza otro proceso dinámico dentro del trabajo sobre uno mismo. Esto ya lo habíamos comentado en una clase previa, en una clase anterior. Las letras, las primeras 9 letras, nos hablan de un proceso interno, obviamente, y la parte de las decenas nos habla de otro proceso interno. Y bueno, todas estas palabras que podemos ver aquí con el comienzo de Kaf, con la letra Kaf, obviamente van a tener otra resonancia, van a tener otro esquema si nosotros lo abordamos desde el punto de vista de la letra Kaf, como repetición de sucesos, como palma de la mano, como puño, o también como parte de la receptividad. Y Kaf también viene a representar la parte de la mano divina. En sí, la letra Yod representa la fuerza emisora y la fuerza dadora, y Kaf representa la mano divina. Y precisamente la palabra ki, ¿por qué? Es la pregunta que nosotros hacemos con respecto a la creación, que son dos manos que se toman y se abrazan. Es la mano, la fuerza emisora, y la letra Kaf, la mano que brinda la recepción. Entonces, es muy importante hacer muy bien la curvatura de la letra Kaf, muy, muy importante, precisamente para que represente ese medio ciclo, ese proceso cíclico que pudiera representar. Y sí, es lo que podríamos hablar al respecto de esta letra K. Y de la letra Lamed, la letra Lamed es una letra muy, pues bastante distintiva. Se le conoce como lo de las letras más altas, o la letra más alta de todas, ya que abarca, pues digámoslo así, 2 espacios. Y está conformada por una Vav, y está conformada precisamente por una Kaf. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, Kaf, que tiene un valor de 20, y Vav, que tiene un valor de 6, precisamente nos da el 26. Y ustedes ya conocen ese valor guamétrico que viene a representar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, de 26. Entonces, es una letra que está íntimamente ligada, desde el punto de vista guamétrico, íntimamente ligada con lo divino, con su guametría de 30. Entonces, por una parte, tiene la guametría normal, natural, es de 30. Con su guametría, digámoslo así, secreta, que es de 26. Ustedes recuerdan lo que viene a representar la letra Lamed. La letra Lamed, que viene a representar, o que quiere decir, por una parte, fuste o látigo, y que viene a fungir como un corrector divino, así como también es la guía interior y la expresión de la ley. Entonces, primero, al dibujar esta letra hebrea, vamos a usar lo que viene a representarse como la letra Vav, y posteriormente se hace un medio semicírculo
una curvatura que viene a representar la letra Kaf. Y el nombre de la letra Lamed está formado sobre la raíz Lamet, que también significa enseñar, instruir o también aprender. Y hay que recordar que también no solamente representa el fuste, el látigo, la enseñanza, la instrucción, sino que también representa el aguijón. También representa el aguijón divino. Entonces, esta lamed, esta letra lamed, guarda una relación también, por ejemplo, lo podemos ver y lo podemos constatar con el báculo de los obispos. Con el báculo de los obispos. Es el cetro del rey o el bastón que todos los que tienen cierta autoridad es el sentido del mando. Es el verdadero sentido del término, es decir, de la autoridad, obviamente de la autoridad divina. No se confunda con una autoridad de los reyes o de los emperadores, sino que precisamente estamos hablando de un estado de conciencia superior. Por eso esta letra Lamed viene a representar no solamente el báculo, sino también el bastón de la autoridad divina, de la sabiduría, de la conexión. Y bueno, con respecto a la parte de la enseñanza de la letra Lamed, que también acabamos de decir que también representa la enseñanza, la instrucción, hemos visto que la letra Aleph, que también tiene que ver con esta enseñanza, por la palabra Aluf, es precisamente sacar a la luz, sacar una información extraída desde nuestro ser, desde la parte de nuestro interior. La letra Lamed de lo que trata es de experimentar o de tener, más bien dicho, de tener una experiencia personal muy vivida. Ya sea directamente a través de nuestra persona o a través de la enseñanza de un maestro, que es de donde viene la palabra aluf. Y precisamente, ¿cómo se escribe aluf? Se escribe de esta forma. Es Aleph y que posteriormente le sigue la Lamed. Es decir, Lamed en este sentido viene a ser un corrector divino que viene de la letra Aleph y que precisamente esta palabra acaba con la letra Pei. Con la letra Pei, que es boca. Entonces, a través del educador, a través del maestro, aluf, del docente, es como él va a bajar a través de la Lamed y seguido de la conexión de Aleph, es decir, la enseñanza divina, va a acabar precisamente en su boca, que es la letra Pei, la palabra aluf. Y lo mismo podemos decir de la palabra El, que ustedes ya saben que quiere decir Dios. Entonces, Lamed
es la guía o es el guía que viene detrás de lo divino, que en este caso es algo. En el lenguaje bíblico, en el lenguaje bíblico hay que destacar que él o también la palabra al se puede traducir también como una negación. Una negación. Es lo que se le conoce como, es lo que se le conoce como la teología apofática. La teología apofática es negar todo lo que existe. Entonces, a través de ir negando las cosas, es como vamos encontrando nuevamente a la divinidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, cuando nosotros decimos Dios es amor, cuando decimos que Dios es amor, lo podemos negar. ¿Por qué? Porque solamente lo estamos limitando. Entonces decimos, no, Dios no es amor. Dios es luz. No, Dios no es luz. Dios lo es todo, es eterno. Todo está incluido en él. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es algo, lo podemos negar. ¿Por qué? Porque solamente así lo estaríamos limitando. Muy bien. Entonces, tenemos la letra Sadi en el sendero 18, que es de Tiferet a Yesod. ¿Y qué nos dice la letra Sadi al respecto? ¿Cómo es que nosotros lo podemos ligar en esta parte del sendero? Hay que recordar que la letra Sadi, por una parte, representa, bueno, es que tiene puede tener varias traducciones, pero entre de ellas, una de ellas es la parte del, del brazo divino o el costado divino. Ustedes han de recordar esta frase del costado divino o del brazo divino. Eso es lo que también quiere decir la letra Sadi. El brazo obviamente nos habla de una extensión a nivel del corazón. Está el corazón a nivel del timo y precisamente si nosotros expandimos los brazos hacia nuestros costados, queda, queda al mismo nivel, queda al mismo nivel. Los brazos extendidos lateralmente quedan al nivel del corazón. Precisamente el corazón, como ustedes saben, lo rige Tiferet. Lo rige Tiferet. Entonces, Sadi es una extensión del brazo divino, del corazón, que va hasta Yesod. Es decir, que nuestras relaciones personales, nuestra sexualidad, nuestra personalidad y también, ¿por qué no?, parte de nuestra comunicación, porque en las relaciones personales obviamente entra esta parte de la comunicación, tiene que ir con el corazón. ¿Por qué? Porque precisamente Sadi es una extensión del corazón, en este caso que es Tiferet, y Tiferet es la belleza. Entonces, la belleza tiene que estar incluida, no solamente la belleza, sino también el corazón, en las relaciones sexuales, en las relaciones personales y en nuestra propia personalidad, en la forma de conducirnos. Eso es lo que nos está diciendo
esta palabra, perdón, esta letra de Sadi en el sendero 18. Además de que es una de las columnas, perdón, uno de los senderos verticales que tenemos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senderos verticales y este es uno de ellos. Entonces nos habla de esa extensión, obviamente, fíjense de dónde viene Tiferet, y Tiferet de dónde viene, viene de Keter. Entonces es la línea en donde nosotros tenemos que salvaguardar esa parte divina. Y la letra Sadi en el sendero 18 nos lo está recordando con esta parte del brazo divino o del costado divino también. Obviamente, cruza el sendero que conecta con Hod, con Od y Netza. Obviamente no es casualidad que lo cruce, porque precisamente Netza y la Sefirá de Od, que vienen a representar por una parte los 5 sentidos, por otra parte los 5 sentidos y la razón, y por la otra parte de Netza, los sentimientos y las emociones, tienen que estar equilibradas precisamente por Sadi. Por Sadi, que obviamente tiene que ver también con la parte de la justicia, con el ser justo. De ahí viene también la palabra Sadik, de Júpiter, que también es Sadik, y que Júpiter representa la filosofía, la espiritualidad, la misericordia. Entonces, todas estas características tienen que estar envueltas en todo lo que refiere a nuestra Séfira de Yesod. Y repito, ¿qué es lo que vemos en Yesod? De lo que podemos decir de algunas tantas cosas que hay en Yesod, que es la sexualidad, nuestras relaciones personales, nuestra personalidad y obviamente el fundamento, que es nuestra parte egoica. Nuestra parte egoica. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir al respecto? Permítame. Muy bien. Entonces, hablando de nuestro fundamento como cuestión egoica, obviamente tenemos que tener la corrección con Sadi, la corrección precisamente de esa parte egoica, equilibrarla, ponerlo en su lugar adecuado y obviamente fundamentarlo precisamente para que haya un buen equilibrio en todas estas áreas que maneja precisamente la Séfira de Yesod. La letra Sadi en el sendero 18 también lo podemos encontrar otra relación. Por ejemplo, el verbo Zadá o también el verbo Sodab quiere decir poner trampas, principalmente el verbo Zadá, y empieza con Sadik, con la letra Sadi. Entonces, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa aquí? Precisamente esta parte de Yesod, que es nuestro fundamento, que es nuestra personalidad y nuestras relaciones personales, ahí pudiera estar la trampa.
precisamente identificarnos con nuestro ego y dejar la belleza de nuestra alma a un lado. Dejar la belleza de nuestra alma olvidada. Esa es también una trampa, en la trampa en la que la mayoría de todos nosotros solemos caer. Y que hay que estar al pendientes y que hay que estar alertas porque continuamente, precisamente, es la trampa. El verbo zada, poner trampas. Y esa es una trampa, digámoslo así, óptica, ¿no? Porque realmente lo que nosotros vemos todos los días, pues es a nuestra persona, nuestra personalidad, y es nuestro ego. Entonces tenemos que estar trabajando este sendero precisamente para que no haya trampas y se pueda expresar Tiferet a través del brazo divino y que se pueda expresar exactamente muy bien en nuestro fundamento, en nuestro ego, de una forma sana, firme y bien ubicada. Con respecto al sendero 17, aquí, este que está aquí, el sendero 17, con la letra Pei, recordemos que la letra Pei quiere decir boca, pero no solamente boca, sino que acompañado de la boca está la palabra. Y atrás de la palabra le sigue la tradición. Entonces, por una parte tenemos boca, palabra, tradición oral. Entonces, bueno, esta conexión del sendero 17 que une a Od con Yesod es precisamente que todo lo que nosotros llegue a nuestra mente, Od, a nuestra parte, por una parte de la razón, aunque toda la columna izquierda viene a representar esa parte, la razón, la lógica, muy en particular, todos los procesos mentales que los rige Binah, conciencia, inconsciencia, subconsciente, procesos lógicos, procesos de racionamiento, no deja de participar también Od aquí. Entonces, Od no solamente es la parte también de la mente, sino también los 5 sentidos, y en esos 5 sentidos se encuentra precisamente la expresión verbal. Y es a través de nuestra expresión y de nuestra forma de hablar que vamos también a darnos a conocer en esta parte de nuestro fundamento de Yesod. Precisamente con nuestras relaciones personales. Y parte de lo que va a caracterizar nuestra personalidad va a ser nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicar y qué es exactamente lo que decimos o lo que queremos comunicar. Porque obviamente vamos comunicando de acuerdo a lo que hay en nuestra mente, de acuerdo a lo que nuestros 5 sentidos van captando y de acuerdo a lo que yo voy procesando, de lo que voy entendiendo, comprendiendo, asimilando, constatando, experimentando. Y es ahí en donde viene a ser esta conexión de Od con el fundamento. ¿Cómo me voy a relacionar con respecto a lo que perciben mis 5 sentidos? Muy bien, con respecto a haciendo una pequeña recapitulación de la parashá de Matot Masei, de Matot y Masei. Recordemos lo que nos
lo que nos viene presentando el relato de la Torá en el capítulo 30, del libro de Números. Nos habla en breve que un hombre si un hombre hace un voto a Dios o hace un juramento para obligarse, no debe de quebrar su palabra. Debe hacer todo lo que expresó verbalmente. Cuando una mujer hace un voto a Dios o se ata a una obligación mientras es todavía una joven en la casa de su padre, si su padre guarda silencio cuando oye su voto u obligación autoimpuesta, entonces todos sus votos y obligaciones autoimpuestas deben cumplirse. O también el padre tiene derecho a indultar esa obligación. Bueno, ¿de qué nos está hablando precisamente todo esto? La primera triada de la Sefirot, Keter, Jokma, Binah, viene a representar lo que es el Padre, obviamente la energía divina, el mundo divino, así como también nuestro pensamiento. El esposo viene a representar las leyes universales, así como también nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y Malkut, que es la hija del padre o la novia o esposa del esposo, no deja de ser Malkut. Es decir, todas nuestras acciones que nosotros tenemos aquí en este mundo de la manifestación. Entonces, a lo que se refiere todo esto, es que todo lo que nosotros hacemos y pensamos y decimos tiene una repercusión vibratoria en el universo. Por eso dice que si se ata una obligación, la tiene que cumplir. Es decir, que vas a recibir según lo que hagas, vas a recibir según lo que digas, vas a recibir según lo que pienses. Pero también dice que ya sea el padre o el esposo, pueden indultarlo. Y que realmente que cuando lo estamos leyendo, pareciera un tinte machista ahí, ¿no? Solamente el padre y el esposo pueden indultar, pueden echar para atrás lo que hizo la hija o la novia. Y obviamente no es por ahí ese sentido. El sentido es este, que si nosotros tenemos la correcta apreciación de nuestro sentimiento y de nuestra emoción que está ocasionando una circunstancia adversa en nuestra vida, lo podemos cambiar. Si realmente conectamos con esa emoción o sentimiento. ¿Qué quiero decir? Que vamos a poner un ejemplo, hay una persona que constantemente tiene problemas para hacerse de una novia o de un novio. Y se queja de esa parte, es que a mí siempre me va mal con las novias, me va mal con los novios, no se quedan, se van. ¿Qué pasa? No son los novios ni son las novias, somos nosotros. Entonces tenemos que descubrir ese sentimiento, esa emoción que está provocando esa circunstancia en nuestra vida. Si la detectamos, lo podemos cambiar y a lo que yo me até, el esposo lo puede desatar. Es decir, el haber descubierto ese sentimiento, esa emoción. Si definitivamente no se pudo, no le encontré, entonces me voy con el padre. Y con el padre
obviamente tengo que mandarle señales. Señales a través de las letras hebreas. ¿Para qué? Precisamente para que cambie la información que se va a venir a precipitar aquí en el plano humano. Entonces es también a través del Padre o a través de hacer un clic o un cambio de chip en cómo estamos percibiendo la vida. Entonces todo va a depender de cómo percibo la vida, porque de eso voy a tener ese tipo de emociones o sentimientos. Entonces, estos primeros versículos del versículo 30 del libro de Números es a lo que se refiere. Nosotros podemos cambiar los decretos negativos del cosmos siempre y cuando, o una de dos, o detectemos la emoción y sentimiento que está provocando una circunstancia adversa en nuestra vida, o cambiamos el chip de nuestro cerebro, o empezamos a trabajar con las letras hebreas a través de meditaciones para poder cambiar la realidad en nuestra vida. Eso es por una parte. Por la otra, en el capítulo 31 nos habla precisamente lo que nos comentaba el reverendo Pedro. Cuando dice, versículo 1 del capítulo 31, Dios le habló a Moisés diciendo, toma venganza por los israelitas contra los midianitas. Muy bien. Precisamente lo que comentaba, lo que estaba comentando el reverendo Pedro. Para empezar, ¿quién es el pueblo de Midian? ¿Quiénes son los midianitas? Los midianitas precisamente somos nosotros. En el modo, cuando así como en el celular le ponemos modo avión, en la persona el modo medianita es cuando nos la pasamos quejando. Cuando nos la pasamos restando, ya ni siquiera sumando. Si no suma está bien, pero si resta, entonces ya hay problemas. Pensamiento negativo, pensamiento pesimista y sobre todo dudas de lo que haga. Entonces, este tipo de mente es a lo que se le llama medianita. Una mente quejumbrosa, negativa, pesimista, con dudas. Y obviamente el pueblo de Israel nos habla de todo lo contrario. El pueblo de Israel nos habla de la conciencia, de un pensamiento optimista y positivo, y además de una mente totalmente certera, con certeza. El pueblo de Israel habla con certeza. Y precisamente de ahí nos está hablando de que tenemos que hacer la guerra y tomar venganza. ¿Por qué tomar venganza? Porque cuántos años nuestra mente estuvo así, con dudas, quejándonos. ¿Cuántos años estuvimos así? Entonces dice, toma revancha, toma venganza. Es decir, ahora toca que en nuestra mente prevalezca la certidumbre, el optimismo, obviamente en base a un fundamento, en base a un estudio, y precisamente a través de la conciencia. Y en la guerra, obviamente va a haber dolor. En la guerra va a haber dolor. Porque precisamente para conquistar todas estas cualidades del ser humano que nos va a llevar a nuestra felicidad, debemos de estar dispuestos a todo.
Y cuando decimos que debemos de estar dispuesto a todo, es precisamente quitarnos o salirnos de las zonas de confort, de cualquier índole. El caminante de la iniciación sabe que el sendero conlleva dolor y que no necesariamente lo deberíamos de tener, pero sí estar dispuesto a tenerlo. Porque eso nos habla de un guerrero espiritual, de no tenerle miedo al dolor. ¿Cuál es ese miedo al dolor? Dejar las zonas de confort. Y obviamente se necesita haber derrotado ya a los reyes de Edom para estar en este plan, para estar en este sendero, perdón. ¿Qué quiero decir? Derrotarnos a nosotros mismos con los viejos patrones de pensamiento y viejos patrones de actitudes. Entonces, el ser humano es un hombre o un guerrero espiritual a medida que se voluntariza para la guerra. Por eso es muy importante estar dispuesto a. Y es a lo que se refiere con esta parte de la guerra. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a entrar ¿a dónde? Vamos a entrar a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán no se puede entrar con una mente quejumbrosa, negativa, pesimista y mucho peor, con dudas en la cabeza. No se puede. No se puede. No corresponde el estado vibratorio. Y precisamente en esta parte de la parasha de Masei, en la parasha de Masei nos habla en el capítulo 33, si mal no recuerdo, déjenme checarlo. Porque es muy importante esto que estamos abordando para que haya un mejor entendimiento de lo que es la tierra de Canaán. Cuando nos habla de que estos son los viajes de los israelitas quienes habían salido de Egipto en grupos organizados bajo el liderazgo de Moshe y Aarón. Cuando nosotros leemos la palabra viajes en la Torá, se está refiriendo a procesos y etapas de transformación. Es la metáfora de la palabra viaje. Cada vez que vemos la palabra viaje, nos está hablando de un proceso de transformación. Y precisamente de aquí en adelante nos está hablando, bueno, ustedes lo van a leer en el capítulo, a partir del capítulo 33, el capítulo 33, nos menciona que son, dice, Moshe registró las paradas de ellos a lo largo del camino por orden de Dios, y estas fueron sus paradas a lo largo del camino, es decir, que desde que salieron del Egipto hasta la llegada a la tierra de Canaán, se hicieron 42 paradas. 42 paradas, es decir, que estas 42 paradas
fueron necesarias en el viaje, es decir, en el proceso de transformación. Entonces, estas 42 paradas tienen que ver con estas 42 palabras que tenemos aquí. Si las queremos contar, en cada línea, para que sea más fácil, hay 6 palabras. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 7 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esas no cuentan, ¿eh? 7. Entonces, son 7 líneas y cada línea tiene 6 palabras. 6 por 7, 42. Y esta es la oración de los 42 nombres de Dios, mejor conocido como la oración de Ana Becoa, que es precisamente dada al pueblo de Israel para seguir avanzando en su viaje. Y que en su viaje no se entretuviera en detalles mínimos. Cuando nosotros leemos una carta astral, vemos automáticamente y directamente la misión de vida. Obviamente nosotros los seres humanos no estamos involucrados con nuestra misión de vida hasta que empezamos a tomar un poquito más de conciencia, o por lo menos no lo dicen. Y muchas veces, aunque no lo digan, nuestro interés está en otro lado. ¿Y por qué no estamos cumpliendo la misión de vida? Porque estamos ocupados. Estamos ocupados en cuestiones materiales, económicas, popularidad, fama, reconocimientos, propiedades, posesiones, cuestiones emocionales, cuestiones sentimentales. Y precisamente este tipo de oraciones es precisamente para equilibrar el mundo de estas cuestiones humanas, para que no nos retrasemos, para que no nos tardemos, para que no nos entretengamos precisamente en 2 misiones. Una, en cumplir nuestra misión como alma individual, que cada quien tiene un tema, aparte de la misión que nosotros tenemos como alma, que es decir, hacer el debekut otra vez con el Creador. Es decir, el adherirnos otra vez a la divinidad bajo nuestra propia conciencia. Y bueno, estas letras que están en amarillo son el acróstico de cada una de estas palabras. Aquí tenemos la letra Aleph, que es de Ana, Bet, que es de Bekoach, Gimel, que es de Gedulot, Yod, que es de Yaminja, Taf, que es de Tatir, y Sadi, que es de Zerura. Entonces, estos son los acrósticos con los que se tienen que meditar. Se tienen que meditar de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Y bueno, estas 42 paradas en el árbol de la vida están registradas de esta forma. Desde Geser hasta Malkut. Y obviamente cada palabra de cada línea de la oración pertenece a cada séfira. Es decir, Ana pertenece a Geser, Bekoach pertenece a Geburah, Gedulot a Tiferet, y a Minja Netza, a Tatira a Hod, y Zerura a Yesod. Y así nuevamente cada una de las palabras. Y es precisamente una combinación de letras, una combinación de palabras, precisamente para contrarrestar muchos de los decretos que nosotros ya tenemos en la vida
en la parte humana y que desafortunadamente nos van frenando y nos van deteniendo en nuestro trabajo espiritual, en nuestro trabajo iniciático. Y de esta forma quedan los acrósticos, en Gesed, en Geburah, en Tiferet, en Netzach, en Od, en Yesod y en Malkut. Muy bien, entonces es una recapitulación precisamente para entrar al tema y al libro de Devarim, que son palabras. Y estas son las palabras, como nos lo dice, el texto. Permítanme tantito. Como nos lo dice el texto de Deuteronomio, que también se traduce como la ley, repetición de la ley o la ley segunda. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazarot y Dizahab. Bueno, y en el versículo 2 dice, 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte de Seir, hasta Kadesh Barnea. Bueno, ya con esto ya tenemos para estudiar todo lo que nos quiere decir. Dice, 11 jornadas hay desde Joreb hasta Kadesh. Este es Joreb y este es Kadesh. Y la jornada va de aquí para acá. Es decir, la palabra Joreb quiere decir destrucción. ¿Y qué quiere decir destrucción o destrucción de qué? Podemos verlo desde varios enfoques. Una, la destrucción de nuestras cuestiones egoicas. Y otra, la destrucción que nosotros podemos tener en cualquier día, en cualquier faceta de nuestra vida. Y nosotros aprovechar para sacar la luz, las chispas de luz que había ya en ese proceso caduco. Es decir, cuando un negocio quiebra, obviamente la persona pues queda un poco abatida o queda abatida y queda un tanto temerosa de volver a hacer un negocio. Pero es precisamente ahí en donde nosotros tenemos que sacar las chispas de luz para remasterizarnos, por así decirlo, y llegar a esta parte de Kadesh, es decir, a lo sagrado. ¿Qué pasa cuando la empresa o el negocio quiebra? Se despierta nuestra creatividad. Si es que la creatividad es más fuerte que el miedo. Y que la tristeza también. Y de ahí podemos otra vez volver a empezar a reconstruir un negocio o simplemente reenfocar nuestra energía a otros objetivos. Pero aquí en este caso Joreb, del camino de Joreb a Kadesh, es que nosotros aprendamos a sacar las chispas de luz en cada faceta de adversidad que nosotros pudiéramos tener. Y obviamente estamos hablando de procesos dolorosos, la pérdida de un negocio, un despido injustificado y que no te avisaron siquiera, una separación, un divorcio, etcétera, etcétera. Algo, algo que realmente pegue, algo que realmente nos sacuda y que de ahí tenemos que sacar las chispas de luz y sobre todo reconocer si hubo un individuo que lo llegó a hacer para nosotros,
reconocerle y darle las gracias precisamente porque abre la oportunidad a que yo descubra una mejor versión de mí, de mi ser. Es a lo que se refiere que el viaje fue de Horeb a Kadesh. Y recuerden, cada vez que nosotros vemos la palabra viaje en la Torá, es un proceso de transformación. Y precisamente el libro de Devarim, de acuerdo a este esquema en el árbol de la vida, tenemos el libro de Génesis, Bereshit, el libro de Shemot, Éxodo, en Jokma, el libro de Vaikra, en Binah, el libro de Levíticos, Bamidbar, el libro de Números, que es el Seirampín, y por último el libro de Devarim, Palabras, que viene a representar Malkut. Es decir, que Devarim es, por así decirlo, la síntesis de todo el conocimiento de estos 4 libros que se van a tener que expresar en este plano humano, que lo tenemos que llevar a cabo. Y hay que recordar que en este plano humano es en el único lugar en donde nuestra alma puede hacer su rectificación. Por eso el plano humano, el plano material, es de vital importancia, es sumamente importante y por ese sentido, porque es la universidad del alma, este plano humano es sagrado. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la materia es sagrada, el dinero es sagrado, el sexo es sagrado, todo cuanto hace el ser humano es sagrado y es bienvenido. Entonces nosotros tenemos que aperturar nuestra conciencia, aperturar nuestra mente, precisamente para alcanzar este tipo de entendimiento. Y en el versículo 4, del primer capítulo de Devarim, de Palabras, encontramos que dice, después que derrotó a Sihón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Bashán, que habitaban en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Joreb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río de Éufrates. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que tenemos que conquistar a estos 2 reyes, como bien lo dice. Después de haber conquistado a Sihón Melech Hamorí y a Og Melech Habashán. Ahora, por favor, tomen un lápiz y un papel, o un bolígrafo y un papel, y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por favor, saquen la guametría de cada una de estas palabras y ahorita vemos el total. 1000. Muy bien, pues la suma de el rey Shihón, rey de los amoritas, de los amoritas, y el rey Og de Habashán, si lo sumamos en hebreo, todas estas palabras nos da 474. Y Og Melech Habashán nos da 526. Entonces, la conquista de estos 2 nos da precisamente 1000. Esto lo podemos entender por una parte cuando dice
después de haber conquistado a estos dos reyes, por una parte nos habla de la dualidad. Después de haber conquistado esa visión que nosotros tenemos distorsionada de la dualidad, que realmente no es una dualidad, sino es una unidad expresada de una forma dual solamente, pero no hay doble, no hay dualidad, pues. Es la unidad expresada en dos formas. Entonces, cuando nosotros hacemos esa corrección de constantemente estar percibiendo la dualidad de bueno, malo, bonito, feo, caliente, frío, no, tenemos que sobrepasar esa dualidad para encontrar la unidad, es decir, en el mundo por venir. Recordemos que los miles, los millares, en Cábala, representan el Olam Abba, el mundo por venir, lo que viene de aquí en adelante. Por eso lo menciona. Después de haber conquistado, después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Joreb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. O sea, en el monte de la destrucción. Muy bien.